Bueno, la verdad es que la labor de gestión que he realizado a lo largo efectivamente de todas esas décadas no ha sido algo premeditado, sino que bueno, he entrado como miembro de algunas de estas instituciones. Aquí en la Real Academia llevo 30 años, en el Instituto de Estudios Canarios llevo 40 y en otros... es decir, y en otras instituciones las he creado, como el tema de COSINTE, la Asociación de Compositores y Musicólogos de Tenerife, que me tocó en el año 94 cuando la creamos, porque había una necesidad de que se oyera la voz de nuestros creadores y ante mi sorpresa pues me eligieron a mi presidente y estuve ahí 12 años. Luego se creó Promuscan en Gran Canaria, también con los mismos fines, y independientemente de todo esto, se ha hecho una labor, esas asociaciones de compositores, de difusión de la música de nuestros creadores, promoviéndola, entusiasmando a los chicos jóvenes para que estudiaran composición, que me parece que es algo fundamental. Hoy en día tenemos, gracias a esas asociaciones que hemos impulsado desde aquí, desde Tenerife primero, desde Las Palmas, luego Lotersemen, tenemos un plantel de compositores increíble, que además han llegado a cotas de calidad bastante altas y son muy considerados fuera de nuestras fronteras. Y a mí me parece que esa labor, que a lo mejor tenían que haberla hecho otras instituciones oficiales, pues se ha hecho desde unas simples asociaciones de compositores, ¿no? Bien, la tesis doctoral fue una tesis monstruosa que tuve que cortar. Efectivamente me tuve que dedicar solo a los instrumentos de cuerda, porque la cantidad de materiales que había podido reunir sobre aerófonos, membranófonos e idiófonos era increíble, ¿no? Y no hubiera leído la tesis. Mi tesis tuvo 1330 y tantas páginas. Evidentemente era el primer trabajo de rastreo que se hizo a nivel nacional sobre los instrumentos musicales en ese mundo medieval. Para mí la gran sorpresa fue la cantidad enorme de obras de arte que llevan músicos, ángeles en muchos casos, pero también ministriles y otro tipo de músicos de la sociedad, juglares, que llevan instrumentos musicales. Y me pareció una paradoja que hubiera tan poca música instrumental, o que apenas haya música instrumental en la Edad Media, frente a la cantidad de imágenes instrumentales que aparecen en todas las obras de arte. Es curioso, ¿no? Porque realmente lo que se ha estudiado y lo que se conoce es la música vocal litúrgica, pero también música vocal de tipo profano. Y en cambio, la cantidad de imágenes que hay de instrumentos nos hablan de un mundo riquísimo, muy colorista, porque el instrumento da color a la música, muy colorista y además con una importancia social, el instrumento en un peso social muy grande. Estaba presente en todas las facetas de la vida medieval. En la música religiosa había unos instrumentos, como era el órgano, que estaba adscrito o estaba reducido no solamente a la iglesia, pero sí que participaba en el culto, por supuesto, también los carrillones y algunos otros instrumentos. Pero luego en las cortes, primero que nada en la época feudal, pues en los castillos, en donde se hacía música y en donde se hacía un tipo de música baja, con instrumentos de sonido suave, con los laúdes, con las vihuelas, y después teníamos la música heráldica, la música que acompañaba los cortejos de reyes, de príncipes, de los nobles, etc. Y lo curioso de ese mundo, que a mí me llamó mucho la atención, es que la mayor parte de los instrumentos, yo me quedé con algo que fue fundamental, que el mundo de los instrumentos musicales de la antigüedad desapareció totalmente con las invasiones bárbaras. Y a partir del siglo IX, de la época carolingia, empiezan entonces a introducirse instrumentos del mundo islámico. Y la mayor parte de los instrumentos, no todos, pero la mayor parte de los instrumentos que conocemos en la plena y en la baja Edad Media son de esa procedencia, también bizantinos. También nos viene, es decir, que el instrumento musical nos viene de Oriente, normalmente.
he ayudado, digamos, con mis trabajos a precisar cronologías de edificios, en el caso de la Catedral de Teruel, ¿no? Que el techo estaba lleno de pintura, y entonces gracias a la interpretación de determinadas imágenes y también a que son instrumentos que son coetáneos a las cantigas de Alfonso X el Sabio, hacia 1280, pues se ha podido precisar una cronología en la que los historiadores del arte dudaban si eran del 14, del 15, o como Joaquín Yarza, que decía que era del 13. Pero también ha habido otros datos, como recuerdo ahora un trabajo que hice sobre una pintura pseudo flamenca, que todo el mundo creía que era flamenca, y realmente allí está esa pintura, es de un revival de finales del siglo XIX, y está copiado en los instrumentos musicales de muchas fuentes que van desde el siglo XI hasta el siglo XVII, que es curioso, ¿no? Y entonces se ve que eso está totalmente amañado, que no es algo real, porque la pintura flamenca no hubiera colocado, los pintores flamencos no hubieran colocado instrumentos que no hubieran sido de su época, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la iconografía musical ayuda a los historiadores del arte y, por supuesto, ayuda a la musicología. Ha permitido conocer el tipo de cortejo porque lo centré evidentemente en ese periodo, en el barroco, el tipo de instrumentos que se utilizaban en cada tipo de cortejo, los instrumentos regios, los instrumentos heráldicos que acompañaban desfiles en donde estaban los monarcas, o cuando llegaban embajadores a Madrid, pero también desfiles de tipo religioso, las procesiones, y sobre todo hay dos parcelas del tema procesional que a mí me interesaron mucho, que es, por supuesto, las procesiones del Corpus Christi, donde saqué imágenes que tanto en el interior de la iglesia como en el exterior, y luego también una real máscara que se hizo en Sevilla en 1747, con motivo de la ascensión al trono de Fernando VI y María Bárbara de Braganza, y entonces donde salieron una serie de carros con temas mitológicos, y allí salieron muchísimos instrumentos de la vida real, pero también, curiosamente, salió una parodia de una capilla de música, es decir, como una especie de murga actual, en donde los instrumentos eran falsos, pero que imitaban lo que se hacía en las catedrales. Entonces yo pensé, si dentro de 2 siglos quizás al investigador le interesa mucho estudiar lo que es una murga actual, ¿no? Precisamente porque en aquellos momentos lo que yo me encontré era, dentro de un festejo muy amplio, instrumentos de ese tipo, de tipo jocoso y de tipo, alegórico en otros casos, etcétera. Y eran unos carros impresionantes, con una riqueza decorativa muy grande. Bueno, los códices de Alfonso X el Sabio, pero sobre todo las cantigas, con los 4 códices que tienen, aunque realmente para los instrumentos musicales son 2, y sobre todo 1, el B y 2 del Escorial. Tiene 44 instrumentos de aquellos momentos, y no tiene parangón en la iconografía musical de ninguna otra parte de Europa. Es decir, es una fuente única en donde hay representado una cantidad bastante considerable de instrumentos de origen islámico, de origen bizantino, de origen también de la Europa occidental, como pueden ser las arpas de las islas británicas, etc. Y nos ofrece el conocimiento de lo que pasaba en la corte de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio era un monarca de mente abierta que había reunido a judíos, a musulmanes, a cristianos, y los tenía porque lo que consideraba era su valor como intelectuales, como cantores o sencillamente como investigadores, etc. Entonces, encontrarse con un corpus de instrumentos tan notable es impresionante. Y una de las cosas que para mí fue, aparte de eso, porque las cantigas han sido estudiadas desde hace muchísimas décadas, fue que descubrí que en ese códice había 7 manos diferentes, 7 pintores
que lógicamente cuando pintaban el mismo instrumento, lo pintaban diferente, pero que ellos pensaban que era el mismo instrumento. Y eso no se había dicho nunca antes. Y eso es importante para la hora de identificar los instrumentos. Efectivamente. Nosotros hemos hecho un muestreo impresionante con 55 discos que tenemos grabados, que van a ser, son los ejemplos musicales de la historia de la música que en algún momento supongo que terminaremos, porque, bueno, solamente ha salido el primer volumen, ¿no? Entonces, los otros 3 volúmenes previstos van a estar acompañados por grabaciones de esos 55 discos que ya están grabados, donde hay música para piano, para orquesta, música de la Catedral de Las Palmas, música para guitarra, para coro, para cuarteto de cuerda, etcétera, etcétera. Es decir, todas las parcelas que han tocado los compositores en Canarias a lo largo, pues desde el siglo XVI, porque tenemos las obras más antiguas son del siglo XVI, de la Catedral de Las Palmas, pues hasta la más rabiosa actualidad. Es decir, música electroacústica también hay, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, interés es que, bueno, al descubrir que era una utilización de las rocas, es decir, no es un litófono preparado, como está en otros lugares del planeta, en el Extremo Oriente, por ejemplo, ¿no? En Nigeria existe el mismo tipo, es decir, unas rocas que son fonolitas, que suenan de por sí, pero lo que a nosotros nos ha interesado es que esas fonolitas, que yo estuve hablando en aquellos momentos con geólogos, me dijeron que había 100 complejos de fonolitas en el archipiélago. Pero lo que nos ha interesado y lo que nosotros estudiamos en aquel momento, después de aquello han salido más conjuntos, es porque estaban utilizados por la mano del hombre y tenían unas marcas de desgaste muy grandes de esa utilización a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como instrumento musical, evidentemente no tiene ningún valor. Tiene valor en cuanto a su utilización quizás en ritos fúnebres, no se sabe con certeza, o para fines de comunicación, porque están en unos valles, efectivamente, con una especie de caja acústica y ese sonido llega muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesó porque además el litófono, por ejemplo, del sur, el que estaba situado casi enfrente del aeropuerto, que fue el primero al que fui, porque nos llamó la atención a nosotros sobre este fenómeno, el catedrático de arqueología, Antonio Tejera, ¿no? Un gran amigo nuestro, y entonces fui con él y me llamó la atención la cantidad de sonidos diferentes, graves y agudos, que se extraen de esas piedras. Y había además percutores por aquella zona que habían sido utilizados pues, por pastores y por otra serie de gentes del lugar, y que se habían estado y habían hecho marcas, pero algunas son, en el hierro la marca era enorme, de casi 1,5 metros, y cuando se tocaba la marca y se iba percutiendo, iba dando distintos sonidos a lo largo de toda esa marca. Bueno, los argumentos están a la vista de todos, es decir, las miniaturas de ese códice contienen una serie de elementos, tanto en indumentaria, en cuestiones de arquitectura y de otra serie de cuestiones que nos remiten a un periodo muy anterior a la cronología que se le da o que se estaba adjudicada al códice, que era 1490. Esa es una cronología muy tardía para los elementos que allí están. Es posible, terminamos diciendo, que era posible que quizás que aquel códice se hubiese copiado de un anterior, pero evidentemente tuvo que haber habido otra copia de esa versión de Jean de Bettencourt, que se contraponía a la otra anterior de la Differ de la Salle, al códice que tenemos más temprano, ¿no? de 1420. Entonces, si uno estudia todos esos elementos que aparecen allí, se da cuenta, yo lo estuve cotejando con miles de muestras de miniaturas del siglo XV y me di cuenta que no podían ser de finales del siglo XV,
que era en torno a mediados de la centuria. Bueno, en primer lugar, hay un hecho fundamental, que es que Gran Canaria tuvo catedral. Desde finalizar la conquista, en 1485 ya se funda la catedral, y eso conllevaba, desde el punto de vista musical, el formar una capilla de música. Una capilla de música que constaba de cantores, evidentemente, primero que nada cantores, un maestro de capilla, que además venía de fuera, ¿no? Y de Sevilla, porque claro, la catedral dependía del arzobispado de Sevilla, y luego ya mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo, pues aparecen ministriles, instrumentistas de distintos tipos de los instrumentos de viento que se utilizaban en aquellos momentos. Ese hecho de tener una catedral que todos los domingos y fiestas esa capilla estuviera sonando bajo las bóvedas de un templo al que tenían que acudir por obligación todos los fieles cristianos de la población, eso fue un caldo de cultivo incomparable. Porque además los niños, porque no solamente tenía cantores adultos, que muchos de esos cantores venían de fuera, sino que también tenían niños, y los niños se escogían de la población. Se iban por las escuelas, por los barrios y tal, y se veían escogiendo voces y niños que tuvieran buena voz, no solamente buena voz, sino también buen oído. Esos niños se formaban, la familia iba a escuchar a su niño que cantaba allí todos los domingos, y eso fue creando una cultura musical en Las Palmas, que se ha notado, por ejemplo, cuando ha surgido la ópera en el siglo XIX. Es decir, cuando llega la ópera en 1870 a Las Palmas, no tiene ni comparación cuando llega unos meses después aquí a Tenerife. Allí fue una locura, una auténtica pasión por la ópera, y lo sigue demostrando Las Palmas. Sin embargo, aquí pues la gente no tiene ese mismo entusiasmo por esta actividad. Hombre, hay muchísima gente que le gusta y que duda cabe, pero esa población, además, una población que yo nunca he visto que un taxista lleve ópera puesta solamente en Las Palmas, puesta conectada a su radio en el coche, lleva ópera, y que además te hablen. Usted no oyó el cantante que vino el otro día, pues hay que ver cómo lo que hizo, y uno se queda diciendo, y era un taxista, ¿no? Me ha pasado a mí, ¿no? Quiero decir con esto que ese fue el primer hecho fundamental, el hecho de la capilla de música de la catedral. Aquí lo que teníamos eran parroquias, teníamos menos rentas para poder sostener músicos, sí, de vez en cuando pues se concertaba con los músicos civiles para que intervinieran en las grandes festividades del año litúrgico, en el Corpus Christi, por ejemplo, y en otras festividades, pero eso no fue suficiente. Lo que sí tuvimos nosotros aquí en Tenerife fue una ilustración muy fuerte. Las miniaturas de los beatos contienen una riqueza bastante grande de instrumentos musicales de su momento, que van desde el siglo X, como es este códice, que es del año 975, el códice de la Catedral de Gerona, hasta finales del siglo XIII. Y nos hemos planteado, y los especialistas siempre se lo han planteado, la realidad de si esos instrumentos pues eran instrumentos de la vida cotidiana o de la vida eclesiástica, y sobre todo cuando los vemos en manos de apóstoles y de elegidos, de los elegidos del paraíso, nos preguntamos si realmente esos instrumentos se tocaban, se utilizaban en aquellos momentos. Hace muy poquito, el año pasado, saqué un artículo sobre la realidad de todos estos instrumentos, partiendo de la base de que todos los elementos de la liturgia mozárabe, como aquí esto que estamos viendo en esta otra miniatura, en donde vemos los arcos de herradura de las iglesias mozárabes, los altares en forma de T, las cortinas que tapaban el santuario, etcétera, o las lámparas, estas lámparas que han aparecido en excavaciones arqueológicas y se sabe que son reales, las cátedras donde está sentado aquí Jesucristo, etcétera, todos esos elementos litúrgicos son reales y lo que hacen es presentar la liturgia de aquellos momentos. Por lo tanto, mi hipótesis de trabajo es que los instrumentos que aparecen en manos de los personajes tanto de elegidos
como de los apóstoles, etcétera, son instrumentos que se utilizaban en la liturgia mozárabe en los siglos en que se cultivó ese tipo de liturgia. Ya sabemos que en el año 1080 se suprimió el rito mozárabe por el romano, pero eran instrumentos que, aquí tenemos cálices, exactamente, que se utilizaban en la propia liturgia. Entonces, la importancia que tienen estos códices, que son unos 22 códices los que tienen miniaturas, es algo increíble, porque nos da una pauta, a pesar de la abstracción y de la bidimensionalidad que tienen estas imágenes, nos da una imagen de lo que era la realidad en aquellos momentos, ¿no? El valor histórico es incalculable. Nosotros tenemos un patrimonio organístico impresionante. Hay quienes han hablado de que Canarias es un museo del órgano europeo. Hay órganos alemanes del siglo XVIII, los más antiguos, hay órganos ingleses del XIX, hay órganos también alemanes del XX, pero también hay órganos italianos, franceses. Tenemos uno de los órganos más antiguos de todo en La Palma, en la Encarnación de La Palma, que es un órgano de la primera mitad del siglo XVII y que es un órgano pequeñito, procesional, que se llevaba pues en las procesiones del Corpus, y que tiene la ventaja de que tiene el 70% de la tubería es original, de la época del órgano, que está fechado más o menos hacia entre 1630 y 1658 aproximadamente. En España se conservan muchísimos órganos, muchas cajas de órganos antiguos, pero tubos, no. Bueno, políticos no mucho, sino factores socioeconómicos evidentemente, porque fue, digamos, el comercio intenso que se hacía en las compañías que teníamos, los comerciantes irlandeses que llegaron aquí a finales del siglo XVII, como don Bernardo Valois Careu, que llegó y que tenía una flota de barcos y que iba a América, que traía productos, que los llevaba al norte de Europa, a Hamburgo, las transacciones comerciales se hacían muchas veces, las letras se hacían en Londres, y entonces claro, los barcos venían para acá vacíos. Entonces se compraron muebles, se compraron libros, se compraron cristalería, se compraron instrumentos musicales, órganos, y se traían para aquí, para las islas. Y evidentemente, bueno, es de lamentar, algunos órganos sabemos quiénes son sus autores, pero otros son anónimos. Pero entraron entre 1723 y a principios del siglo XIX, entraron unos 30 y tantos órganos que sepamos, documentados, procedentes de la Alemania del Norte, procedentes de Hamburgo. Esos órganos tienen una calidad que no tienen ningún otro instrumento. Llevan 3 siglos y se han reparado, los que se han restaurado son maravillosos y tienen un sonido increíblemente bello. He publicado en estos momentos unos 20 artículos aproximadamente. Todo esto de los órganos que se han restaurado. Tengo en fase muy avanzada un estudio que algún día supongo que saldrá cuando me jubile, sobre todos los órganos de Canarias, porque tengo toda la documentación de todos los órganos de Canarias, de los existentes y de los que ya han desaparecido. Entonces, la mayor sorpresa que me he llevado, y que bueno, que esto no se sabía antes, era la procedencia de los instrumentos. Es decir, que hay también órganos canarios realizados en La Laguna, por un organero de origen cordobés, Antonio Corchado, y también tenemos otros talleres que se abrieron aquí en los siglos XVI, XVII, los de Baltasar Arma, etcétera, ¿no? Pero lo importante para mí, son órganos estos que ya no se han conservado, solamente de Corchado sí que afortunadamente se conservan 4 instrumentos de él. Pero para mí, yo no sabía nada
antes de comenzar con este estudio, de que aquí había habido tal cantidad de importaciones de órganos europeos, desde un órgano que sabemos que se importó de Italia, que lo donó un tal Manglés, un comerciante manglés, para la catedral de Canarias, como se llamaba entonces, a finales del siglo XV, pues no han cesado de llegar instrumentos de fuera. Y también me he encontrado pues con muchos organeros que venían de paso para América y que estaban aquí, y que en los meses que estaban aquí se aprovechaban para que construyeran uno o dos instrumentos, aunque lamentablemente ya esos instrumentos han desaparecido. Pues tuvo una gran importancia, y sobre todo, bueno, también en Las Palmas, pero sobre todo aquí en Tenerife, tanto en la Orotava, me parece en la Orotava como aquí en La Laguna, fueron dos focos importantes, todos lo sabemos, y se han estudiado desde muchas perspectivas, pero para el tema de la música fue fundamental, porque un ilustrado era don Bernardo Baloy Bettencourt, que pudo reunir un archivo de más de 300 obras, estaba suscrito a editoriales inglesas y recibía todo lo que se estaba publicando, no solamente en Londres, sino también en París, en otros lugares, precisamente por lo que antes aludía, a ese comercio intenso de las casas comerciales tinerfeñas con Europa. Luego, hace muy poquito, acabo de publicar en los anales pues un reflejo de esa ilustración dieciochesca, ya a principios del 19, como una familia pues tenía a sus hijos, cómo los formaron, y cómo apareció un álbum de partituras para pianoforte, ya hecho en 1815. Es importante ese movimiento porque además dio pie a que los hijos de esta familia tuvieran una educación musical muy elevada, supieran tocar instrumentos, supieran cantar, es decir, conocieran la música, y eso produjo un nivel cultural elevado. Bueno, es que yo pienso que la única sociedad que arraigó fue la Filarmónica de Las Palmas, que cuenta con 160 y tantos años, porque tuvo periodos de decadencia, pero realmente en Gran Canaria la gente cuando retomaban el tema, lo retomaban basándose en lo anterior. Y nosotros aquí hemos tenido la desgracia de que han desaparecido las sociedades, y cuando ha nacido una nueva se ha tomado porque todos queremos ser Adán. Tenemos el complejo de Adán, es decir, todos queremos ser los promotores, los primeros que hacemos un tipo de sociedad de este tipo. Y lo que pudo haber sido una continuación de Santa Cecilia, pues a lo mejor con la propia Orquesta de Cámara de Canarias, que se funda en 1935, pues resulta que no, se crea como algo nuevo, algo que ya no tiene que ver con el pasado. Y bueno, claro, evidentemente las sociedades son lo que quieren que sean sus socios, sus miembros. Y cuando había personas entusiastas y personas con vocación y con generosidad, la sociedad tenía una gran vida. Pero cuando esas personas desaparecen, la muerte de esas personas conlleva la muerte de la sociedad. Bueno, el fenómeno de las bandas de música es un fenómeno muy curioso y además que es necesario. Es un fenómeno que los ayuntamientos han procurado siempre mantener, porque es una forma también de entretener a toda la juventud. Es una forma de que la juventud esté ocupada, de que haga algo útil, y que, bueno, una banda en un pueblo es algo hermoso, hermosísimo. Y las transcripciones que se hacen para banda es una manera también de difundir la música. A través de la banda se difunden pues trozos de zarzuela, trozos de ópera, también movimientos de sinfonía. Es decir, es curioso, la banda municipal de Santa Cruz, todo el repertorio sinfónico que hoy toca nuestra orquesta sinfónica, nuestra OST, pues ese repertorio, primero que nada, aquí se oyó a través de la banda municipal de Santa Cruz. Es decir, porque en las sociedades musicales y las orquestas que tenían, lo que hacían era repertorio lírico, o sea, trozos de ópera, obertura, arias, etc.
Y entonces lo que les interesaba, no les interesaba la música sinfónica, ya la música sinfónica entra mucho más tarde, entra ya cuando con la Orquesta de Cámara de Canarias. Y entonces la función de la banda de música como un organismo que enseña, porque adjunta tenía una academia y enseña a los chicos de la localidad, esa labor es impagable. Si la conociera la fórmula, la hubiera aplicado ya. Pero realmente lo que ocurre es que cuando se habla de formar a la población joven, niños y adolescentes en la música, siempre se habla con una finalidad de que el niño estudie música. Y a mí no me interesa que el niño estudie música. Puede ser que si hay niños con facultades, pues evidentemente tienen que estudiar música. Lo que hay que formar a la población en escuchar la música. Y ese ámbito de la educación no se ha hecho aquí en Canarias. Es decir, hay que obligar en los conservatorios, en los institutos, a que los niños vayan a los conciertos y facilitarles las entradas para que vayan a escuchar música. Y para que tengamos una población formada en la escucha de la música. Luego, el que tenga aptitudes para la música, pues me parece fenomenal que estudie clarinete, piano, timbal o lo que sea. Pero es que, ¿de qué sacamos con decir, el niño empieza a tocar un clarinete y después se cansa y cuando ya está estudiando la carrera en la universidad, pues no le interesa el clarinete? No, pero ese niño, si se hubiera formado para escuchar y que fuera con sus padres y que fuera con amigos y tal a los conciertos, ese niño, bueno, yo tengo aquí un caso muy claro de un chico que ahora es alumno mío en la universidad, que cuando yo hice los conciertos de órganos para dar a conocer los órganos restaurados, pues se acercó a mí su madre, el niño tenía solo 12 años, y me dijo, mi hijo quiere estudiar órgano. Y yo lo miré como decir, bueno, ya se verá, pensé yo, ¿no? El chico tiene ahora 20 años y es todavía, ahora está estudió la carrera de piano para poder acceder a la de órgano, ahora empieza a estudiar en el Conservatorio Profesional de Las Palmas órgano, y bueno, es un organista algo excepcional, porque es autodidacta. Y supongo que el día que lo enseñen como deben, como de forma idónea, ese chico saldrá. Es decir, eso es plantar una semillita que fructifique en el futuro. Eso es evidente, pero demasiado universal. Porque a mí me gustaría que esas dos orquestas hicieran repertorios de la tierra, que ya tenemos muchísimas obras que se podrían hacer. Es verdad que alguna vez se hace, pero de una manera esporádica. Pero deberían planteárselo como un programa de que cada año se estrenara una o dos obras de autores canarios. Porque evidentemente estar difundiendo los repertorios a los centroeuropeos, pues me parece bien, porque a la gente es lo que le gusta, pero hombre, también hay que trabajar por la tierra, pienso yo, y eso es fundamental. La gente tiene que oír a nuestros músicos y tiene que tomar conciencia de que tenemos buenos músicos y que si esos músicos no se les escucha, se aburrirán y dejarán la carrera a la mitad de la vida, y entonces pues dirán, bueno, pues es que fulanito no tiene demasiada importancia, pero no tiene, y si hubiéramos cogido a Beethoven, lo hubiéramos truncado cuando tenía 32 años, en 1800, que hubiera sido de Beethoven, pues sencillamente un músico que no hubiera sobresalido por encima de Mozart. Entonces hay que dar oportunidad a que la gente madure, a que siga haciendo buenas obras y a propiciarlos y ayudarlos para que sigan trabajando en la creación musical. Y eso es importante, y pienso que las dos orquestas no hacen esa labor. Efectivamente, lo que difunden es un repertorio universal, o más que universal, centroeuropeo. Hombre, por supuesto, la más universal es Teobaldo Power, eso está claro. Es decir, si uno habla de Canarias, la gente de fuera te va a nombrar siempre a Power.
Teobaldo Power, pero también hubo figuras importantes como Bernardino Valle Ginestra, que estuvo 40 años al frente de la orquesta, era un aragonés que ya vino de 30 años, es decir, ya vino con una formación y estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, es decir, que era algo importante. Y bueno, se podría nombrar porque hay muchos compositores, la verdad es que yo no me atrevería, pero a mí, por ejemplo, un compositor más reciente, que me parece una gran figura, a pesar del corto catálogo que nos ha dejado, es Manuel Bonín, don Manuel Bonín Guerín. Tiene unas obras de cámara que son algo increíble, hechas por una persona sin salir de estos peñascos. Es decir, que me parece que si don Manuel Bonín hubiera tenido oportunidades de formarse fuera y tal, bueno, hubiera sido un gran compositor, hubiera sido mucho más difundido que lo es en la actualidad. Pienso, después hay muchos compositores que podría citar, pero ya no me atrevo. También está en la actualidad pues Falcón Sanabria, que es un músico internacional, pero como Falcón ya después han surgido otros nombres como Juan Manuel Marrero, que está en París, o Gustavo Trujillo, que de la Orotava, que trabaja y obtuvo una cátedra frente a 80 opositores en Ámsterdam. Es decir, que tenemos gente aquí muy valiosa, Juan Manuel Ruiz también en Madrid, es decir, Emilio Coello, que hizo una misa para la Virgen para el 50 aniversario de la Basílica de Candelaria. Es decir, que yo podría nombrar, me atrevería, porque lo que sí quiero decir y recalcar es que hemos tenido una historia de la música y evidentemente, como siempre digo, no podemos cambiar la historia. Ya la recibimos como la hemos recibido, pero sí podemos cambiar el presente y el futuro. Y entonces, evidentemente, con las asociaciones de compositores, lo que hemos hecho, Lothar Siemens, Lothar en Las Palmas y yo aquí, ha sido cambiar ese futuro y hacer que surgieran grandes personajes. Y en estos momentos, aquí en Canarias se está viviendo una edad de oro de la creación musical que no ha habido durante todos los siglos anteriores.